de las arbovirosis es esta otra enfermedad conocida con el nombre de fiebre amarilla. Esta enfermedad también es transmitida por los Aedes aegypti, ¿no? El Aedes albopictus y también algunos sabetes, que son igual unos mosquitos más pequeños, ¿ya? Esta enfermedad eh, también va a pertenecer a la misma familia de los arbovirus. ¿Y por qué se llaman arbovirus? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué hablamos de arbovirosis? ¿Alguien quiere ganarse un punto? Sin buscar en el internet, por favor. Bueno, ya han debido encontrar. Bien, hablamos de la fiebre amarilla como una enfermedad infecciosa, ¿no? También ya conocida hace bastante tiempo. Esto específicamente en el Viejo Mundo, ¿no? En África, donde se ha ido presentando estos diferentes brotes de fiebre amarilla, ¿no? Pero también se han ido registrando en Europa y también en las Américas. Esto específicamente cuando los españoles, los portugueses, etcétera, colonizaban lo que es la región de las Américas, ¿no? Eh, También posteriormente ya describen ya en un libro sagrado de los mayas, ¿no? Donde ya relataban las características clínicas de esta enfermedad, ¿no? Y lo relacionaban con el vómito de sangre, ¿ya? Entonces ellos decían que era un shekik, un vómito de sangre. Entonces ya lo conocían, ya sabían qué iba a pasar cuando estos pacientes estaban con esta enfermedad, ¿no? Esto más o menos ocurría entre los años 1480 y 1485, ¿no? Eh, También es importante conocer que a través de los viajes que hacían estas colonizaciones o estos colonizadores, ¿no? Se transmitía la enfermedad, pero también se sabía que ya se conocía la enfermedad en la región de las Américas, especialmente, ¿no? Con los mayas. Entonces, a ver, vamos a admitir a algunos de sus compañeros más. Bueno, como los mayas lo indicaban, ya conocían la característica clínica principal de esta enfermedad, que era el vómito negro, ¿no? Que era el vómito negro. Entonces, esta enfermedad se caracterizaba por eso, porque los pacientes que enfermaban con la fiebre amarilla eh, vomitaban, ¿no? Sangre digerida, ¿ya? Y muchos le llamaban la plaga americana, ¿no? Entonces, para la definición, decimos que la fiebre amarilla es una enfermedad viral, ¿ya? Viral, infecciosa, de características agudas, ¿no? Causada obviamente por el virus de la fiebre amarilla. Esta enfermedad es zoonótica también porque va a ser transmitido, ¿no? A animales, especialmente los monos, ¿no? Y de los animales va a ser transmitido al humano y el humano lo va a transmitir de persona a persona, ¿no? Esta enfermedad es transmitida por los mosquitos, especialmente por los géneros del Aedes, Aedes aegypti, Aedes albopictus,
y también los Haemococcus, ya que son de la misma manera mosquitos. Esta enfermedad se va a caracterizar, ¿no? Clínicamente por la fiebre, estamos hablando de una fiebre que generalmente nos va a colocar de color pálido amarillento, por eso se ha denominado fiebre amarilla, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber alteración en el hígado especialmente, ¿no? Va a haber una albuminuria, puede producirse hemorragias, obviamente estamos hablando de vómito negro, por lo tanto va a haber hemorragias, ¿no? Las hematemesis, que es el característico del vómito negro, y la ictericia, ¿no? La ictericia, ¿por qué? Porque va a estar alterado nuestro hígado, ¿ya? Estas son algunas de las generalidades de la fiebre amarilla, ¿no? Es una enfermedad incluido dentro del grupo de las fiebres hemorrágicas, ¿no? Ya sea tanto el dengue, el chikungunya, el Zika y también ahora la fiebre amarilla, ¿no? Esta enfermedad es de notificación obligatoria. Ustedes saben que hemos avanzado en el primer parcial lo que es eh, el Reglamento Sanitario Internacional. Por lo tanto, nosotros si notificamos una, una enfermedad o un paciente con todas las características de fiebre amarilla y confirmamos a través del laboratorio, pues tenemos que notificarlo para que tomemos acciones inmediatas y que la enfermedad no avance, ¿verdad? Por lo tanto, es una enfermedad de notificación obligatoria. Obviamente, el agente etiológico va a ser una arbovirosis o un arbovirus o un virus de tipo ARN y transmitido por los mosquitos generalmente del género Aedes, ¿no? Y lo que es pregunta de examen, el periodo de incubación va a ser rápido, ¿no? Va a estar entre los 3 a 6 días. En cambio del dengue es un poco más, un poquito más largo, ¿no? La infección natural es endémica, obviamente, en África, ¿no? Y en Sudamérica, ¿listo? El cuadro clínico puede variar, ya mucho va a depender del sistema inmunológico o el sistema inmunitario de cada persona. Puede ir desde asintomática, ¿no? Los casos pueden ser asintomáticos y otras se pueden complicar con los famosos shocks hemorrágicos o shocks hipovolémicos también, ¿no? Eh, Tratamiento, no existe tratamiento, ¿no? No hay tratamiento, solamente el tratamiento es sintomático y de sostén, ¿vale? Es decir, si está con hemorragia hay que ponerle soluciones, crioprecipitados, etcétera, para poder eh, mantener al paciente, pero no hay un tratamiento específico. Lo bueno Doutor, de la enfermedad, sí, adelante. é, creio que você se olvidou de falar aí mais arriba que confiere proteção definitiva. Então, assim, uma vez que eu tenho febre amarela, não vou mais me quedar uma outra vez, assim? Sí, justamente estamos hablando de las vacunas, ¿no? Lo que les decía, más bien para esta enfermedad tenemos las vacunas, ¿no? Antes se ponía dos vacunas, ¿no? O dos veces se hacían vacunar. Primero una vacuna y luego otra. Te protegía más o menos unos 10 años, indicaba. Pero ahora se ha visto de que esta dosis eh, es la adecuada para que te proteja durante toda la vida, vale decir que una sola vez tendrían que vacunarte contra la fiebre amarilla y te da una protección de por vida, ¿ya? Entonces, lo bueno para esta enfermedad es que tenemos la vacuna disponible, ¿no? Y yo creo que todos tienen la vacuna de fiebre amarilla, ¿verdad? ¿Alguien no tiene? Bueno,
Hay que tener la vacuna, doctor, para tirar la visa. Tiene que Sí, ter. es obligatorio a nivel de Sudamérica, especialmente en los países de trópico o de clima cálido, siempre piden lo que es la fiebre amarilla, ¿no? Entonces es un documento importante para poder respaldarnos de que no estamos ingresando con esta enfermedad. Ya les decía, puede ser asintomática, no nos vamos a dar cuenta que tenemos la enfermedad o puede complicarse también. ¿Alguien encontró por qué se llama arbovirus? ¿Por qué están estos? Porque, A ver. porque doutor, é causado por. É, porque eles são causados por artrópodes. Ya, no son causados, ¿no? La causa principal de esta enfermedad es el virus. Transmitido, Son doutor. transmitidos, eso. Entonces, estos virus son transmitidos a través de la picadura de artrópodos. Estos artrópodos son los mosquitos. Hemos dicho que los Aedes aegypti, Aedes albopictus y los Haemococcus, ¿no? Van a ser los que van a transmitir. Entonces, gracias a esto se le da el nombre de arbovirus, ¿ya? Arbovirosis. ¿Listo? Las arbovirosis podemos dividirlas, ¿ya? Podemos subdividirlas en familias, por ejemplo, los Flaviviridae, donde va a estar el dengue, ¿no? La fiebre amarilla y el virus del Zika. También va a estar otra subfamilia que es la Togaviridae, donde va a estar el virus de chikungunya y también el virus del mayaro, que es muy frecuente en Centroamérica y en África, ¿no? Pero también vamos a tener otro tipo de arbovirosis que va a ser la subfamilia de Bunyaviridae, ¿no? Esto generalmente de la misma forma en África, pero también tenemos en América Latina lo que es el antivirus, y hemos visto en la anterior clase de qué se trataba el antivirus, ¿verdad? También estos pueden producir las encefalitis de Crohn, ¿no? Y la fiebre Oropouche, ¿ya? Entonces son enfermedades virales, ¿no? Que van a pertenecer solamente a la familia de los arbovirus. Por lo tanto, la fiebre amarilla va a ser de la familia Flaviviridae, ¿no? Que va a pertenecer a una familia más grande que son los arbovirus. Tenemos también otros tipos de arbovirosis, ¿no? Y esta clasificación es dependiente a qué causa, por ejemplo. Los arbovirosis que van a causar generalmente encefalitis, ¿no? Una inflamación del encéfalo, ya va a ser la encefalitis de San Luis, la encefalitis del Nilo, ¿no? Y entre otros. Los que van a causar fiebre, mialgias, etcétera, característica, va a ser del dengue, del oropuchi, del Zika, ¿no? Del apunto de toro, etcétera, ¿no? Los que van a causar artritis, dolores articulares y exantema van a ser el virus del chikungunya y del mayaro, ¿no? Y los que van a causar las fiebres hemorrágicas, ¿no? Generalmente las complicaciones hemorrágicas que se presentan, obviamente van a ser el virus del dengue y de la fiebre amarilla, ¿ya? Entonces no se olviden, los arbovirosis que presentan fiebre hemorrágica van a ser el dengue y la fiebre amarilla. Puede ser esta la pregunta de examen. Ya no se olviden, fiebre hemorrágica, dengue y fiebre amarilla. De la misma manera va a ser un agente infeccioso del tipo 4 de los virus. Hemos dicho de la familia Flaviviridae, del género Flavivirus, y los que van a representar van a ser el virus de la fiebre amarilla, ¿no? Ahí están los mismos
vectores son los que van a transmitir esta enfermedad. ¿Listo? Y vamos a tener que clasificar en 3, ¿ya? Se clasifican en 3, depende del lugar donde se van a manifestar o donde se van a presentar. La fiebre amarilla selvática, ¿ya? La fiebre amarilla selvática, esto generalmente va a ser a través de la picadura del mosquito entre los animales, ¿no? Va a haber un ciclo animal, ¿no? Va a haber un ciclo humano. Una fiebre amarilla intermedia. Obviamente esta va a ser la fase intermedia que va a ir desde el animal hasta el humano, ¿no? Y una fiebre amarilla urbana que va a ser de humano a humano. ¿Ok? Entonces, podemos clasificar de acuerdo al lugar, ¿no? O de acuerdo a dónde se está presentando esta enfermedad. Ya, en fiebre amarilla selvática, una fiebre amarilla intermedia y una fiebre amarilla urbana. En relación a la morfología de esta enfermedad, podemos indicar que tiene diferentes componentes, ¿no? Lo más importante para esto es una nucleocápside, ¿ya? Va a tener una membrana, ¿no? Va a tener una envoltura, la envoltura, y esta envoltura va a estar formada por proteínas, especialmente la proteína de la envoltura, y también lo que es la cápside, ¿ya? La cápside. Entonces, esos van a ser los componentes de estos virus, ¿ya? Es similar, son similares. Y hemos visto con el dengue, con el Zika y con el chikungunya que tienen las mismas características morfológicas en sus paredes del virus, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo van a ingresar estos virus a nuestro organismo? Hemos dicho que todos los virus necesitan receptores para poder ingresar, ¿no? A nuestras células, ¿ya? Obviamente que el mosquito a través de su probóscide va a introducir los virus, ¿no? Al humano, o en este caso al huésped, y inmediatamente todos nuestros mecanismos de defensa se van a activar y van a ir a tratar de contener el problema, ¿no? Pero esto no es suficiente y obviamente estos virus necesitan de receptores celulares para poder ingresar a las células. ¿Ya? Entonces aquí está. ¿Ya? Estos receptores generalmente van a estar en la membrana celular. Lo que va a suceder es de que por endocitosis, ¿no? Van a poder ingresar a la célula y también van a poder liberar su nucleocápside, ¿no? Después van a transcribir lo que es el ARN, ¿no? Para la formación de proteínas. Y va a haber posteriormente una replicación viral, ¿ok? Entonces, aquí está el virus, necesita de receptores para poder ingresar a lo que es la célula, ingresa por endocitosis, ¿no? Liberan sus nucleocápsides, liberan también lo que es su ARN, ¿no? Después liberan lo que son sus proteínas para poder hacer la replicación viral, ¿ok? Cuando ya se replican estos ARNs, posteriormente salen de las células y van a contagiar a otras células del mismo sistema, ¿no? En relación a la patogenia, también podemos hablar de que estas células van a infectar, ¿ya? A las células linfomonocitarias, ¿no? Especialmente a los macrófagos, ¿ya?
Estos macrófagos obviamente van a ir a su lugar donde se van a concentrar y donde necesitan presentar a los linfocitos. Por lo tanto, estos se van a ir hacia los ganglios regionales. Un segundito, me aguantan, voy a poner mi cargador porque se está descargando mi batería, ¿ya? Un segundito. Bien. Bueno, les decía que los primeros en ser infectados van a ser los macrófagos porque son los primeros en acudir en defensa de nuestro organismo, ¿no? Estos macrófagos, al igual que las células dendríticas, ¿ya? Van a llevar a estos virus hacia los ganglios, especialmente hacia los ganglios regionales. Ejemplo, si a mí me pica el mosquito en el antebrazo, ¿no? Inmediatamente los macrófagos se lo fagocitan y estos lo van a llevar hacia los ganglios, especialmente hacia los ganglios axilares, ¿no? Entonces ahí es donde van a presentar a las células o a los linfocitos T. Enseguida vamos a ver eso. Les decía que las células infectadas migran a otros tejidos, especialmente ¿a dónde? Al hígado, ¿ya? Especialmente al riñón, etcétera. Todas estas células formes van a ser móviles, van a circular por todo el organismo. ¿Listo? Estos virus que se van a liberar van a ir infectando a muchas más células, pero especialmente a las células del hígado y a las células suprarrenales, ¿no? Cuando estas células se activan, obviamente van a producir ya una respuesta inmune, ya sea celular o ya sea humoral, que van a liberar citoquinas. ¿Listo? Ahora sí. Este es el proceso o la patogenia que se va a presentar durante la infección del virus de la fiebre amarilla. Entonces hemos indicado que la fiebre amarilla no es un virus que va a ingresar a nuestro organismo a través de la picadura de del mosquito, especialmente de la Aedes aegypti, ¿no? Que va generalmente tratar de contener por las células dendríticas o también por los macrófagos que van a actuar en una primera instancia, ¿no? Pero al no ser esto suficiente, estos van a multiplicarse y van a pasar al torrente sanguíneo y van a viajar a través del torrente sanguíneo hacia el hígado. Van a infectar a los hepatocitos, ¿ya? Como ya están infectados los hepatocitos, ya están infectados los macrófagos y las células dendríticas, ¿estos qué van a hacer? Necesitan ya producir una respuesta, ¿no? Entonces, lo que ellos producen son la producción de citoquinas, ¿ya? Por lo tanto, los monocitos, por ejemplo, van a producir citoquinas. El factor de necrosis tumoral, la interleucina 2, la interleucina 3, la interleucina 10, la interleucina 1, ¿no? El interferón también. Entonces van a producir diferentes citoquinas, ¿no? De la misma manera, las células dendríticas van a producir las citoquinas, ¿ya? Pero estas células dendríticas también van a llevar
una inhibición, ¿no? De una respuesta adaptativa, vale decir que los virus van a tener esa capacidad de inhibir esta respuesta adaptativa. Por lo tanto, van a tratar de inactivar a los linfocitos, ¿ya? A nivel de los hepatocitos, de la misma manera van a causar la apoptosis de los hepatocitos y por lo tanto también va a haber mucha producción de las citoquinas. Los macrófagos no van a no van a poder contener la enfermedad, van a morir estos macrófagos y van a producir lo que son las citoquinas, ¿no? Cuando hay bastante producción de citoquinas, nos van a llevar a diferentes causas, ¿no? A una activación o una alteración más bien de la microcirculación, ¿no? Va a haber permeabilidad capilar, lo que nos van a llevar a una isquemia, a un shock, etcétera, ¿no? Y también puede producir lo que es las coagulopatías, ¿no? Obviamente porque está infectado el hígado, no van a poder producir los factores de la coagulación y nos van a llevar a una coagulopatía. ¿Ok? Pero cuando hay buen estímulo, especialmente cuando el interferón alfa y la interleucina 10 se estimulan, pueden producir que estos linfocitos se activen y produzcan una respuesta especialmente celular de tipo TH1 y una respuesta humoral para la producción de anticuerpos, ¿no? Lo que les decía, cuando las células dendríticas presentan, estas son células dendríticas especializadoras o especializadas para presentar antígenos, ¿ya? El antígeno, ¿cuál serían? Los receptores virales, ¿no? Entonces, estos van a presentar a los linfocitos, les muestran, les llevan, aquí está este virus, le dicen, ¿no? Inmediatamente los linfocitos se activan, ya sea los linfocitos T CD4 o los linfocitos T CD8, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de estos? Siempre vamos a ver la diferencia de los linfocitos en todas las patologías. ¿Cuál es la diferencia? Uno es citotóxico y otro es cooperador. Eso. Las citotóxicas, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es su función de estos linfocitos? Eso, van a destruir la célula infectada, ¿no? Los CD8, las citotóxicas o las killer también se las denomina, ¿no? Y las CD4 o de helper, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es la función? Eso, ellas comunican, pero también van a producir una respuesta de tipo humoral, ¿no? Ya sea con la producción de anticuerpos, puede ser un anticuerpo IgM o IgG, ¿no? Y también van a producir memoria inmunitaria, ¿ya? Van a producir una memoria inmunitaria. Entonces, este proceso es bien importante para nosotros. Ya enseguida les explico lo que es la reacción de tipo TH1. Entonces, cuando ya los linfocitos de helper hayan producido anticuerpos, perdón, hayan estimulado a los linfocitos B para la producción de anticuerpos, especialmente el anticuerpo IgM, ¿no? Esta se va a presentar entre la primera y la segunda semana. Y esto va a ir disminuyendo después, ¿no? Esto hemos dicho que es nos orienta a que la enfermedad está todavía aguda,
¿no? La primera y segunda semana. Posteriormente se va a presentar la IgG o el anticuerpo IgG, ¿no? Hay algunos anticuerpos neutralizantes específicos en la final de la primera semana. Y estos también nos van a ayudar a poder diferenciar, ¿no? Que son mediadores de protección y estos también van a permanecer por mucho, mucho tiempo, ¿no? ¿Qué más? Estos anticuerpos neutralizantes se van a unir a epítopes de la proteína de la envoltura del virus, ¿no? Esto especialmente para que el virus penetre, ¿no? A la membrana celular del huésped. Hay proteínas que vamos a reconocer también durante la primera etapa, ¿no? Por ejemplo, el NS1, el NS2, que son característicos de los virus. Ustedes saben que mucho hablamos en dengue, por ejemplo, del NS1, NS2, NS1 especialmente, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico de PCR en los primeros 3 días, ¿no? Entonces, estos también son objetivos de la eliminación del sistema inmunitario. Tenemos otra proteína también, que es el NS3, que es el objetivo especialmente de las células citotóxicas. Vale decir que las células CD8 van a actuar a este nivel, buscando estas proteínas para poder destruirlas, ¿no? Hemos indicado que cuando uno está expuesto ya sea a la vacuna o a la enfermedad, ¿ya? Nuestro cuerpo va a reaccionar, ¿no? Produciendo anticuerpos durante toda nuestra vida. O sea, que no nos va a volver a dar fiebre amarilla si ya la hemos pasado o ya la hemos tenido. Van a producir una protección permanente durante toda la vida, ¿no? Puede también haber infección anterior por ciertos flavivirus que son heterólogos, ¿no? Por ejemplo, el virus del dengue. Ya pueden modular la expresión de enfermedad y la gravedad. Vale decir que si hemos tenido dengue, ¿no? Nos pica lo que es tenemos el virus de la fiebre amarilla, entonces puede expresar la gravedad entre estos dos virus que son diferentes, pero también pueden producir la misma alteración en el sistema, ¿no? ¿Cuál es la característica clínica y la evolución de esta enfermedad? Vamos a tener, y esto va a ser pregunta de examen, ¿no? 3 fases características. Una que va a ser de infección, que va a estar entre los 3 primeros días, de 3 a 5 días, ¿no? Esto especialmente cuando existe el inicio de la fiebre. Hemos dicho característica clínica de la fiebre amarilla, fiebre, ¿no? Entonces, inicia los síntomas con fiebre hasta el 5.º día aproximadamente. Ahí es donde se va a replicar los virus y obviamente nuestro mecanismo de defensa, que es los pirógenos y endógenos, van a producir lo que es la fiebre, ¿no? Para poder contener la enfermedad. Posteriormente, después que va desapareciendo la fiebre, ya tenemos la etapa de remisión, que es desde las 24 a 48 horas posterior a la desaparición de fiebre, ¿no? Pero como todo arbovirus, cuando empieza a desaparecer la fiebre, ahí es donde tenemos que ponerle más atención a estos pacientes. ¿Por qué? Porque ahí es la fase donde se van a presentar los síntomas de gravedad, especialmente a partir del 7.º al 10.º día, ¿no? A esta fase ya donde aparecen los síntomas de gravedad, la vamos a denominar lo que es fase de intoxicación. ¿Ok? Entonces, el cuadro clínico se caracteriza por 3 fases, una de infección, que va a ser entre el 3.er y 5.º día, donde existe viremia, ¿no? Vale decir, donde aumenta la fiebre. Vamos a tener una fase de remisión, donde la fiebre va a disminuir, ¿no? Va a durar aproximadamente de 24 a 48 horas, unos 2 días. Y posterior a eso vamos a tener una fase, ¿no? De intoxicación,
que va a ser a partir del 7º al 10º día aproximadamente, donde se van a presentar ya los síntomas de gravedad, ¿no? O de casos complicados. Entonces aquí está la primera fase, que es el periodo de infección. Obviamente aparece del 3.er al 5.º día, tal vez puede ser al 6.º día, ¿no? Esto generalmente posterior a la picadura del mosquito. Y ya sabemos cuando empieza a subir la fiebre, estamos iniciando esta fase, ¿no? La primera fase, que es de infección. Va a existir un comienzo abrupto de fiebre. ¿Por qué la fiebre? Porque hay replicación viral y nuestro organismo se está defendiendo, ¿no? Trata de que no se repliquen los virus. Por lo tanto, va a haber fiebre y también puede haber escalofríos. Cuando hay fiebre, a todos creo que nos ha dado fiebre, obviamente hay cefalea, náuseas, mareos, un malestar general y va a haber un dolor muscular también, ¿no? Puede haber congestión, obviamente hay bradicardia, ¿no? Esto por la fiebre. Cualquier niño, persona que tenga fiebre va a estar con taquicardia, pero con bradicardia, ¿no? Laboratorio. En el laboratorio podemos observar una leucopenia, va a ser alterado lo que es también va a existir una alteración en lo que es ¿cómo se llama? En la producción de los glóbulos blancos, glóbulos rojos y también las plaquetas, ¿no? Va a haber una neutropenia relativa, las transaminasas y la albúmina van a estar incrementadas, obviamente, y con esto ya estamos viendo lo que es el daño hepático, ¿no? Este periodo va a durar entre 3 y 5 días o 6 días y el paciente se va a encontrar con bastante viremia, ¿no? Entonces aquí nos va a expresar el NS1 para poder hacer el diagnóstico laboratorial. ¿Listo? La segunda fase, un periodo de intoxicación, ¿ya? Va a durar entre 24 y 48 horas. Perdón, la fase de remisión. La fase de remisión. Entonces, en esta etapa hemos dicho que los síntomas van a mejorar porque la fiebre va a disminuir, va a haber un falso, como les digo, una falsa mejora porque más bien se está preparando para empeorar el cuadro, ¿no? Aquí los síntomas van a disminuir y va a mejorar el estado general del paciente, ¿no? Este virus obviamente va a disminuir en gran cantidad, pero va a producir mayor daño y mayor producción de citoquinas, ¿no? La fase tercera, que es la fase de intoxicación, que se va a presentar generalmente en el 15 al 25% de los casos, ¿ya? Aquí los síntomas ya van a aparecer. Y la característica principal va a ser este color amarillento, ¿no? Color amarillo, pálido amarillo, ¿ya? Entonces va a existir fiebre todavía, ¿no? No va a ser tan inminente como en el primero, tan alto como en el primero. Puede existir obviamente los vómitos, dolor de epigastrio por la salida de líquidos, la ictericia que es característica de la fiebre amarilla. Va a existir una insuficiencia hepática, nuestras transaminasas, albúmina, todo esto va a estar alterado, aumentado, ¿no? Puede haber también una colestasis, puede existir una insuficiencia renal, ¿no? Y albuminuria, ¿ya? Porque por la pérdida de líquidos. Puede haber una diátesis hemorrágica, va a haber presencia, como hay alteración del hígado, va a haber signos hemorrágicos con petequias, equimosis, puede haber epistaxis, sangrado generalizado, una hematomesis, una melena, metrorragia, etc. Entonces va a estar alterado todo lo que es el mecanismo de la coagulación, ¿verdad? Va a haber una
coagulopatía de consumo, una coagulación intravascular diseminada. Va a existir, obviamente, cuando no hay sangre, hay pérdida de líquidos, ¿no? Cuando hay shock, vamos a llevar a una hipotensión. La hipotensión nos va a llevar a una acidosis metabólica, por lo tanto va a existir un edema cerebral y coma, ¿ya? Cuando los pacientes se complican, pueden morir entre los 7 y 10 días del comienzo de la enfermedad. Es rápida la evolución de estos pacientes. Entonces, hemos indicado en este periodo de intoxicación todo lo que son el perfil hepático va a estar aumentado, ¿no? Va a haber un deterioro hepático progresivo, que nos puede llevar a una coagulopatía. Entonces, también puede haber prolongación de la coagulación, va a estar prolongado la ATT, la ATP, la protrombina, etcétera, ¿no? Va a haber una reducción del nivel de fibrinógeno y también los factores de coagulación van a estar disminuidos, ¿ya? Si estos pacientes llegaran a recuperarse, obviamente van a entrar a una etapa de convalecencia, pero va a ser muy lenta su recuperación porque imagínense de perder tanta sangre, de perder el hígado, etcétera, los hepatocitos, de perder de que haya estado alterado, porque cuando disminuye la volemia, el hígado, el riñón es el más afectado, por lo tanto va a haber una insuficiencia renal, etcétera, ¿no? Entonces la recuperación va a ser bastante larga, ¿no? Y van a estar muy alterados muchos de los sistemas o de los órganos que son especialmente blanco y son los más débiles para poder enfrentar esta característica clínica de la fiebre amarilla. El tratamiento. ¿Hay tratamiento? No. No hay tratamiento para esta enfermedad. Solo es el soporte clínico, ¿no? El soporte que se le da para cada síntoma que tiene el paciente, vale decir, si tiene fiebre, paracetamol. Si tiene sangrado, obviamente reposición de líquidos, podemos poner soluciones, lingelactato, ¿no? Si tiene coagulopatías, entonces ya poner fibrinógeno, etcétera, ¿no? Podemos poner plaquetas, ¿ya? Y lo que más hay que tener cuidado para tratar a estos pacientes es hidratación. Hidratar. Obviamente, cuando nosotros estemos en primer nivel, no atendiendo, no vamos a hacer todo esto. Lo que tenemos que hacer es colocar sonda, colocar vías, estabilizar al paciente y hacerlo una transferencia para un centro de mayor complejidad donde puedan atenderlo o pueda ingresar este paciente a terapia intensiva, ¿no? ¿Cuáles son los pilares del tratamiento? Obviamente, mantener la perfusión circulatoria, mantener una presión arterial o tensión arterial normal para poder proteger sus riñones especialmente, ¿no? Tenemos que corregir la coagulopatía, ya sea con transfusiones de concentrados plaquetarios, lo que es los crioprecipitados, etcétera, que nos van a ayudar, ¿no? Tenemos que corregir lo que es el desequilibrio hidroelectrolítico, obviamente con soluciones parenterales, ¿no? Tenemos que manejar la disfunción de los órganos, hemos dicho, puede ser diálisis, porque estos pacientes van a ser altamente afectados, se puede poner diálisis, ¿no? Y como estos pacientes van a estar con la inmunidad disminuida, baja en un centro, un hospital, entonces ahí se van a aprovechar ¿quiénes? Generalmente las bacterias, ¿no? Y necesitamos poner antibióticos, ya protegerlos o prevenir cualquier enfermedad con antibióticos, ¿ya? Y obviamente los diagnósticos diferenciales son importantes también, ¿no? Descartar cualquier otro tipo de patología similar a la fiebre amarilla. Entonces, cuando tenemos estos casos, ya sea dengue, ya sea
malaria, zika, chikungunya, todo aquello, siempre tenemos que valorar lo que son las vías aéreas, ¿no? Vale decir vías aéreas, si está respirando bien, no está respirando bien, tal vez está respirando rápido, ¿no? Hay polipnea, hay cianosis, hay distrés, etcétera. Entonces tenemos que mejorar esto, ¿no? Siempre valorar también la circulación, vale decir si hay shock, si hay sangramiento, está vomitando, está orinando sangre, etcétera. Entonces siempre es importante valorar. Y si está con esto, tenemos que reponer líquidos. Inmediatamente ponerlo 2 vías, ponerle sonda urinaria, ¿no? Y cuantificar la orina. Es importante cuantificar la orina para ver si los riñones están afectados o no. El pulso rápido, obviamente, para ver, para valorar lo que es la circulación, ¿no? El llenado capilar para ver si este paciente no está perdiendo sangre y está con una anemia, ¿no? Y por último, tenemos que valorar lo que es la conciencia. Ya, obviamente, con todo esto, estos pacientes van a estar graves, complicados y la conciencia va a estar bastante disminuida, un Glasgow más o menos de -9. Por lo tanto, cuando es un Glasgow menor a 9, tenemos que pasar a terapia intensiva, ¿no? O tenemos que intubar. A ver, vamos a recibir a alguno de sus compañeros. Bien. Cuando tenemos este caso de pacientes complicados que vienen sangrando, que tienen equimosis y todo aquello, tenemos que nosotros valorarle, miren, este paciente está sangrando por la boca, ¿no? Ya está intubado, tiene equimosis, ¿no? Tiene equimosis, está sangrando por todos lados, ¿no? Está inconsciente, este paciente necesita ser transferido a terapia intensiva. Obviamente que la presión arterial va a estar disminuido, el pulso va a estar bien débil, ¿no? Y rápido, va a estar taquipneico, taquicárdico. Puede haber frialdad distal, ¿no? Las partes distales van a estar frías, especialmente los dedos y los pies. Va a haber un retardo en el llenado capilar. Este paciente va a tener que respirar, va a estar en acidosis, ¿no? Y por lo tanto va a tener que aumentar su ritmo respiratorio. Y va a existir obviamente lo que es el deterioro de la conciencia. Hemos dicho cuando falta oxígeno, ¿no? Cuando falta oxígeno y la parte de circulación especialmente, los primeros órganos que se apagan en los pacientes obviamente van a ser lo que es el cerebro y también los riñones que van a ser más afectados. Por lo tanto, el cerebro se va a apagar y van a entrar en coma estos pacientes, ¿no? Bueno, en relación al tratamiento de las complicaciones, mis docentes me decían, cuando tengas un paciente con fiebre amarilla, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué hay que hacer? Estos pacientes tienen eso. Hay que hidratar. Lo primero es controlar la presión arterial, ¿no? Presión arterial. Y desde ahora yo creo que ustedes tienen que formarse en eso. El ABC, el ABCDE, es lo primero que hay que hacer. Circulación, ventilación, todo aquello. Es lo primero que se hace, ¿no? Valorar la escala de Glasgow, etc. Entonces, para el tratamiento, mi docente me decía que estos pacientes tienen que estar, o sea, la clave de estos para tratar a estos pacientes son 3 R's, decía. 3 R's, pero ¿por qué 3 R's? Decía, tiene que estar en reposo, ¿ya? R, tiene que estar en reposo y tiene que estar en reposo.
O sea, no hay que movilizarlos estos pacientes. Si los movilizamos, sangran bastante. Entonces tienen que estar en reposo permanente, no tienen que moverse, eh, no tienen que caminar, no tienen que estar movilizados. Tienen que estar en reposo absoluto, ¿ya? Porque empiezan a sangran bastante. Entonces, y el sangrado obviamente nos va a llevar a un shock hipovolémico y a un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Lo primero para manejar a los pacientes, obviamente, ponerles soluciones. ¿Qué solución vamos a poner? Cristaloides, Ringer lactato, ¿ya? Ringer lactato, aunque sea en las dos venas o en los pies, etcétera, hay que buscar una vía y ponerles, introducirles 20 ml kilogramo peso, al igual que el dengue, ¿no? Si continúa la hipotensión, obviamente ya podemos utilizar epinefrina, dopamina, ¿ya? Eh, debemos cubrir, hemos indicado ya, con antibióticos para que estos pacientes no se compliquen, ¿no? O no tengan sobreinfección. Obviamente, como estos pacientes van a sangrar por todo lado, sangran por la nariz, sangran por la boca, sangran por los ojos, por el ano, por todo lado, entonces es un poco difícil mantener una vía permeable para poder. Entonces, sí o sí tenemos que intubar a estos pacientes, ¿no? Entonces tienen que estar con oxígeno, ¿ya? Obviamente tenemos que mantener el oxígeno mayor al 95%, ¿no? Podemos utilizar también otros suplementos de oxígeno, podemos utilizar antibióticos y poder también valorar si tenemos que intubar y poner con ventilación mecánica, ¿no? Entonces eso va a ser el tratamiento que se va a iniciar a estos pacientes. Miren, son pacientes que sangran bastante. Es difícil colocar, entonces inmediatamente hay que solicitar paquetes globulares y transfundir a estos pacientes porque se nos mueren, ¿no? Lo bonito de todo esto es de que tenemos la vacuna, ¿no? Y esta vacuna es de por vida, ya les decía. Con una sola dosis nos va a durar de toda la vida. Por lo tanto, todas las personas que no se han hecho vacunar, háganse vacunar, ¿ya? Entonces, la vacuna se llama 17D, que es contra la fiebre amarilla, ¿no? Se ha obtenido a través de un virus de tipo de fiebre amarilla salvaje. Este caso era la cepa CB, ¿no? Que se ha aislado en Ghana, ya uno de los países de África, ¿no? En 1927. Miren, hace añísimos años, ¿no? Entonces, casi 100 años, ¿no? Y atenuado mediante pases en serie. Especialmente esto lo hacen en embriones de pollo, en los huevos de pollo, ¿no? Se los hace madurar, se los inactiva y se los va a administrar por vía subcutánea, ¿no? 0,5 ml dosis. Su eficacia va a ser el 90% de las personas vacunadas, ¿ya? Esto generalmente se va a producir entre 10 hasta los 30 días. Pero si yo estoy ahorita con la fiebre amarilla y me quiero colocar nuevamente la fiebre amarilla, entonces no va a tener ningún efecto, ¿ya? Entonces siempre es importante colocarse antes de viajar, por lo menos unos 10, 15 días antes de viajar, hacerse colocar la fiebre amarilla. ¿Listo? La inocuidad obviamente se ha administrado a todo el mundo, 400 millones de dosis, ¿no? Y entre las reacciones adversas, obviamente hay hipersensibilidad, puede haber una enfermedad neurotrópica, ¿no? Asociada especialmente a la vacuna, o viscerotrópica también asociada a la vacuna, ¿ya? Contraindicaciones de la vacunación. Está contraindicada de forma absoluta en niños menores de 6 meses.
¿no? ¿Por qué? Porque son virus atenuados y pueden tener una reacción en los niños menores de 6 meses porque no está eh, maduro su sistema inmunológico de estos niños, por lo tanto está contraindicado en niños menores de 6 meses. ¿A los cuántos meses se vacuna? ¿Quién sabe? La fiebre amarilla. A los 9 meses de edad, a partir de los 9 meses. Ya, ¿quién dice? ¿Quién más dice? A los 12 18 meses. meses. A 18 los- meses. ¿Qué dice el esquema de vacunación? ¿A los cuántos meses se debería vacunar según el esquema de Al vacunación? 9, ¿no, doctor? Si voy a viajar con mi hijo de 9 meses, entonces voy a viajar, entonces tendría que hacerle vacunar, ¿verdad? Pero el esquema regular de vacunación, ¿cuándo se lo tendría que vacunar? A los A 12 los- meses. Eso, 12 meses, a los 12 meses, ¿ya? Eso Esos sería son, lo normal, doctor. Caso no se va a viajar, nada. Ahí se así vacuna es. aos 12. Sí, correcto. ¿En quiénes está contraindicado la vacunación? Pacientes con VIH también. Ya, entonces, cuidado, pacientes con VIH no se vacuna contra la fiebre amarilla, les puede producir una reacción y o toda la característica clínica de la fiebre amarilla, por lo tanto, no se coloca en pacientes con VIH, ¿no? Y otros pacientes con antecedentes de shock anafiláctico, ya sea por medicamentos, por vacunas, etcétera, ¿no? Y especialmente aquellas personas que tienen alergia al huevo. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna alergia, algún rash cuando consume huevo, cuando se alimenta de huevo? No, nadie. Pues hay personas que cuando comen huevo les produce un tipo de alergia, ¿no? ¿Por qué? Porque son componentes de la vacuna y estos hemos dicho que la van a producir a través de los huevos o se va a producir en embriones de huevos, ¿no? Entonces puede haber una reacción anafiláctica. Diagnósticos diferenciales, todos los de las fiebres hemorrágicas, ¿no? Todos, pero especialmente lo que es el dengue, ¿no? El dengue, la encefalitis, el herpes, el VIH, el sarampión. Estos son los virus. De las bacterias, obviamente, la fiebre tifoidea, neumonía, sepsis, etcétera, ¿no? Entonces, lo más importante para hacer el diagnóstico diferencial de la fiebre amarilla es con el dengue, porque va a causar de la misma manera lo que son los shocks hemorrágicos, ¿no? O el shock hipovolémico, por lo tanto, siempre vamos a hacer diagnóstico diferencial con estos pacientes, ¿ya? En Bolivia no hay fiebre amarilla, ya no hay. El último caso creo que se ha presentado hace unos 2 años en Santa Cruz, pero no tenemos reportes de fiebre amarilla. Pero sí, esto es, en Brasil, por ejemplo, sí hay bastante fiebre amarilla, ¿no? Incluso en Sao Paulo, los últimos años ha ido apareciendo nuevamente la fiebre amarilla. Por lo tanto, ahí se recomienda la vacuna, ¿no? Y, como les decía, un diagnóstico diferencial es el dengue. Dengue. ¿Listo? Y ahora también con lo que es el coronavirus. Tenemos que diferenciar, Iva, de la misma manera con el coronavirus porque tiene la misma sintomatología, ¿no? En el laboratorio, obviamente, tenemos que hacer un diagnóstico virológico. Vamos a ver a los virus, vamos a ver el NS1 a través del procedimiento o la técnica de laboratorio de el PCR en tiempo real, ¿no? En este caso, la proteína se reactiva en tiempo real. El diagnóstico serológico, obviamente, a partir del quinto o sexto día ya vamos a poder observar lo que es la producción de anticuerpos, en este caso IgM o IgG, ¿no? Esto utilizando lo que son los diagnósticos serológicos, especialmente el MAC ELISA.
El mismo se utiliza para el dengue. Los mismos se utilizan para los arbovirosis. ¿Ya? Puede también haber un diagnóstico histopatológico o inmunohistoquímico, ¿no? De los tejidos. Estos tejidos especialmente de aquellos casos sospechosos que han muerto por fiebres hemorrágicas. Tratamiento, no hay tratamiento. Profilaxis, ¿cuál sería la profilaxis? ¿Cuál sería la profilaxis? La vacunación. Vacuna. Lo más importante, vacuna. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta en relación a esto? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Ha visto algo? ¿Le ha interesado? No sé. ¿Ha visto algún caso de fiebre amarilla? Doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho adelante. Disculpe una pregunta. Esta fiebre amarilla, como usted dijo, que ataca principalmente a lo que sería el hígado, ¿no? Este de acá, digamos, una vez el paciente se cura, ¿deja alguna secuela en el hígado? Sí, obviamente, ¿no? Cuando hay insuficiencia hepática, ya cuando hay insuficiencia hepática, este hígado va a empezar a crecer. Ya el hígado empieza a crecer. Trata de compensar su función y empieza a crecer. Va a haber esplenomegalia, ¿no? Esto puede perdurar durante un tiempo, no toda la vida, durante un tiempo, hasta que se remita, ¿ya? Pero cuando hay daño, especialmente a nivel de riñón, esto nos va a llevar a una insuficiencia renal. En una primera instancia puede ser una insuficiencia renal aguda, ¿no? Por la falta de sangre en nuestro organismo, pero esta se puede prolongar posteriormente a una insuficiencia renal crónica, ¿no? Porque los glomérulos son muy sensibles a la falta de oxígeno. Entonces se mueren inmediatamente, hay insuficiencia renal, ya por la falta de oxígeno, por la falta de circulación, ¿no? De la sangre. Y también hay otras alteraciones a nivel cerebral también. Isquemia cerebral, el cerebro se puede apagar, puede haber regiones de necrosis en el cerebro y eso nos va a llevar a deficiencias neurosensoriales, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo ideal para esto es iniciar el tratamiento sintomático lo más antes posible, reponer cargas de volemia, etcétera, para poder contener la enfermedad y que no avancen a estas complicaciones. Puede utilizarse, ¿no? Puede utilizarse transfusión plaquetas o paquete globular o paquete, perdón, plaquetas, ¿no? Eh, pero hay que saber en qué momento, no se puede poner cualquier rato, ¿ya? Primero siempre se pone crioprecipitados, al igual que en el dengue, ¿no? Crioprecipitados primero se administra. No funciona, seguidamente de plaquetas puedo transfundirle. No funciona, puedo ponerle también ya los paquetes globulares, ¿no? Pero no olvidemos, cuando hay transfusiones sanguíneas también hay riesgo de producir otras patologías, ¿no? Porque uno no sabe, muchos dicen la sangre segura, pero no sabemos realmente qué tipo de sangre nos están colocando, ¿verdad? Entonces, lo ideal para eso es en primeras etapas corregir con soluciones parentales, ¿no? Seguidamente, crioprecipitados, plaquetas, paquetes globulares, ya casi en última instancia. Doctor, estas complicaciones como la hemorragia, por ejemplo, el shock, ¿hacen parte del curso de la enfermedad o solo ocurren en los pacientes que no hacen el tratamiento? El 15% de los pacientes que llegan a tener fiebre amarilla
van a presentar complicaciones. Es igual que en el dengue, ¿no? Lo mismo del dengue. El 2, el 3% de todas las personas que enferman con dengue, de la misma manera llegan a tener complicaciones, ¿ya? No se puede diferenciar bien si tú, digamos, no haces un buen tratamiento, no. Esto mucho depende de nuestro sistema inmunitario. Si estoy con VIH, si estoy con mis defensas bajas, tengo diabetes, tengo otras enfermedades, entonces se están asociando ¿para qué? Eh, para que el virus ataque más a mi sistema inmunitario, ¿no? Y va a atacar más, por lo tanto voy a tener más complicaciones. Una persona joven, sana, deportista, que se alimenta bien, tiene buena dieta, entonces va a pasar casi asintomática la enfermedad, ¿ya? Entonces, no olvidemos, no es que a todos tenemos que tratarles así, de igual manera, sino que mucho va a depender de nuestro sistema inmunitario para poder enfermar grave o no, o que sea asintomática la enfermedad. Seria então como as outras arboviroses, então depende muito do sistema imunitário, não? Similar, sí, así es. Doctor, disculpe otra pregunta con respecto a lo que me dijo. Si bien se produce una hepatomegalia, ¿este de acá puede producir fibrosis necrótica? Puede producir. Ustedes saben que cualquier órgano que se lastime, empieza a sangrar, mueren los hepatocitos, va a haber lugares necróticos, ¿no? Esto va a llevar a lo que son cicatrices, ya las cicatrices en los órganos y por lo tanto va a haber fibrosis, ¿no? Entonces sí puede llegar a complicar algún momento, pero esto no va a ser lo más grave, digamos, porque el hígado se ha visto de que eh, puede ir modificando, ¿ya? Puede ir regenerando algunas partes, pero no del todo, ¿ya? Como le decía, lo más importante de esto es cuidar los riñones. Los riñones son los más afectados, más que el hígado. Gracias, doctor. Bien, vamos a entrar a otro tema también que es interesante.